Vamos a dar inicio con nuestra sesión del día de hoy. Hoy nos corresponde lo que es la sesión número 11 de clases. Y pues, tomando algunas recomendaciones de ustedes, también he tomado la decisión de condensar un poco más las presentaciones, de tal forma que se reduzca significativamente positivas y que ustedes no sientan esa carga, pues, como discutimos en su momento, presentan son una secuencia sistemática de la misma temática. Entonces, pero para que no tengamos esa situación nuevamente, pues decidí cambiar un poco esa metodología y hoy verán ustedes una reducción significativa de las diapositivas que esperaríamos se replique durante las sesiones siguientes también. Continuando con el tema que nos correspondía según la última semana de clases, hoy nos toca hablar un poco de la agenda urbana. ¿Por qué es importante esta agenda urbana? Básicamente hemos visto que no solamente existe una necesidad de atender prioridades porque existan desigualdades o brechas significativas entre la población que ameritan que unos pues tengan condiciones más favorables o desfavorables respecto a otros, ¿sí? Sino que también eso involucra que se tomen en consideración aspectos relativos a la parte urbana de ese desarrollo, ¿sí? Si bien no pueden no estar necesariamente caracterizados por deterioro de condiciones socioeconómicas o materiales que les signifiquen significativa en cuanto a la pobreza, sí posee otras condicionantes que pueden limitar ese desarrollo. La agenda urbana de Guatemala básicamente está alineada con la nueva agenda urbana de Naciones Unidas y busca orientar precisamente el desarrollo sostenible de las ciudades. Como ustedes conocen, pues Guatemala tiene algunas ciudades principales. Una de ellas pues es en la que la mayoría de nosotros podemos vivir, o por lo menos estamos cerca de esa parte de la metrópoli, para que se suele contar con el municipio de Guatemala como la ciudad de Guatemala, el municipio de Misco, el municipio de Villanueva, que han sido parte o han ido formando parte de cierta mancomunidad, ¿no?, que va priorizando el desarrollo. Si bien como área metropolitana se caracteriza únicamente la ciudad de Guatemala, estos otros municipios que de alguna manera han ganado auge por la importancia relativa que tienen en cuanto a la oferta, no solamente de vivienda, sino también económica en cuanto a disposición de oferta laboral, tiene cierta repercusión y también implica ciertos desafíos que deben ser tomados en connotación, a diferencia de lo que pueda representar una intervención en un área rural caracterizada por su pobreza o carencias monetarias, estructurales y otras que puedan disminuir la capacidad de las poblaciones de obtener ese desarrollo. Lo planteamos en alguna sesión, el tema del hecho de que la vivienda pues cada vez sea menos accesible para la cohorte o las generaciones que se están viniendo ya en materia de trabajo y en materia de juventud, alrededor de los 25, 30, 35 años, pues los cuales ya no tenemos el mismo acceso a una vivienda como lo pudieron haber tenido nuestros antepasados en su momento o en su oportunidad. Algunos quizás tenemos la ventaja de haber comprado en su momento a unos precios razonables, o bien heredar alguna propiedad que pueda ser la que se utilice para paliar esa necesidad. Sin embargo, no existe esa disposición para todos los que viven en esta central o en esta ciudad, Guatemala. Básicamente eso hace que sea aún más importante analizar esa agenda urbana y tiene ciertos propósitos centrales. El primero de ellos, la planificación urbana como tal, planificar el crecimiento urbano con equidad e inclusión, de tal forma que podamos hacer un crecimiento significativo, pero sin limitar la capacidad de los demás de poder hacerlo. Y eso implica también que sea un crecimiento ordenado. De eso deriva los famosos POT, que en algún momento se los mencioné, no recuerdo si ustedes hacían alusión de ya conocer parte de eso, ¿no? Pero los famosos POT, o los planes de ordenamiento territorial, establecen cómo debería de ser ese crecimiento primordialmente urbano. Cada municipio tiene un casco urbano como tal, que sea ordenado de tal forma que no tengamos dispersiones o puedan generarse problemas derivados de ese crecimiento.
Parte de ello se puede ver hoy en día en la ciudad. No sé cómo les ha ido a ustedes en el tráfico, pero por lo menos en el caso personal es decir que lo que fue el día de ayer y el día de hoy con los temas estos de las lluvias, pues es un poco complejo esa dinámica de movilidad en la ciudad. Y parte de eso es que no tenemos precisamente una planificación urbana adecuada. No hemos desarrollado mecanismos de transporte adecuados, no hemos desarrollado un modelo de vivienda adecuada, porque el hecho de que tengamos que vivir fuera de esa parte central en la cual se concentran la oferta laboral, pues nos implica a todos movilizarnos una cierta cantidad de kilómetros y por tanto impactar de manera significativa en cómo se van a afectar esos problemas de movilidad, ¿sí? Finalmente, pues yo creo que ninguno de ustedes es ajeno a entender de que esos problemas de movilidad también derivan en problemas al bienestar. ¿Por qué razón? No sé si alguno de ustedes es feliz manejando el tráfico. Yo desgraciadamente aún no logro encontrar el placer en dicha situación, pero puede que alguno me diga que sí. No obstante, esa parte limita de alguna forma o hace que se agraven ciertos problemas en cuanto al bienestar emocional de una persona, ¿sí? De por sí una jornada laboral puede llegar a ser tediosa, no digamos con mecanismos como este que entorpecen de alguna manera el adecuado desarrollo de actividades y por ende del ser humano como tal. Ese otro propósito central que también alberga la agenda urbana es el acceso a servicios. ¿Por qué? Debe de garantizarse que se tenga un acceso mínimo a cierta gama de servicios. Primordialmente podemos hablar de lo que es una vivienda digna, algo que es cada vez más complejo, no imposible, pero sí complejo para la sociedad guatemalteca, ¿verdad? Dado los valores tan altos que están adquiriendo estos bienes inmuebles, o bien inclusive también que la oferta no es suficiente en algunos lados, ¿no? Porque podría ser que tengamos la capacidad de acceder a un cierto nivel de gasto de vivienda, pero que la misma o esa oferta en particular sea demasiado baja, sea escasa y no pueda contemplar el cubrir a cada una de las personas que estamos demandando de cierta forma cada vez estos servicios, ¿no? A eso le sumamos servicios básicos y, como mencionábamos, el transporte sostenible, porque de alguna manera afectan de manera directa cómo se da ese desarrollo de la agenda urbana como tal, de las ciudades per se. Otra parte que cada vez gana más auge, dada la circunstancia a nivel mundial, es la resiliencia climática, y es que promover ciudades resilientes a ese cambio climático cada vez se vuelve una situación de mayor interés para las poblaciones, en particular para los gobiernos, quienes se pueden ver afectados por los resultados de no obtener un adecuado mecanismo de mitigación, dado que pueden realizarse mayor cantidad de desastres naturales, o bien que un desastre natural tenga un impacto aún mayor desde la perspectiva negativa en cuanto a las condiciones de vida de una población como tal. Esta agenda urbana de Guatemala pues está alineada con... Ay, se regresó, ¿por qué? Vemos que existen ciertas áreas prioritarias de intervención dentro de esta agenda urbana. El primero de ellos es una vivienda, es la vivienda y el hábitat, los cuales representan la provisión de adecuados entornos habitacionales para que cada persona pueda tener acceso a una vivienda, no solamente como vivienda tal cual en cantidad, sino que también la calidad de la misma llene ciertos estándares de dignificación humana. Tenemos también a la movilidad urbana, un sistema de transportes eficientes y accesible para todos, la gestión de riesgos, dado que deben tenerse estrategias para mitigar y prevenir desastres urbanos. En esta parte, pues evidentemente también gana cierta fuerza el hecho de los fenómenos que están sucediendo como el día de ayer y de hoy en la ciudad de Guatemala. Probablemente en más partes del país, o también en Misco, Villanueva, además puedan presentarse esos aspectos, pero hago alusión en particular al municipio de Guatemala porque es la parte que a mí me ha tocado vivir en cierta forma, ¿no? Y es el tema de los drenajes, el no tener una preparación o un adecuado desarrollo urbano, también que implique ese sistema de drenajes adecuado, hace que cuando pasan lluvias como las de ayer y de hoy, el colapso sea significativo y afecte de manera directa el bienestar de las poblaciones, ¿no? El desarrollo económico local también, el fomentar economías locales prósperas y resilientes. Y esto ya no solo aplica al área urbana como municipio de Guatemala, sino a otras ciudades u otros cascos urbanos a nivel nacional, que deben desarrollar ciertas actividades económicas, considerando que concentran en mayor medida las mayores capacidades productivas.
de un territorio. Normalmente cuando ustedes viajan incluso a un municipio, no sé si han tenido la oportunidad o alguno tiene familia en el interior de ir a visitar un municipio en particular o un pueblo en particular, pues verán que siempre existe cierta área urbana donde suele concentrarse el mayor nivel de desarrollo, y esto está implícitamente relacionado al hecho de que existan ciertas concentraciones de servicios. El hecho de que usted tenga acceso a una red de agua adecuada, a una red de drenajes que con adecuado funcionamiento, a cierto sistema de transportes que, efectivo y eficiente o no, por lo menos cuenta con un sistema de transporte público, hace que esa parte del municipio o del territorio pues tenga mejores condiciones. Sin embargo, eso no significa que no pueda mejorarse la forma en que se lleva a cabo ese desarrollo. De tal forma que cuando se vaya dando puedan ustedes tener la mejor accesibilidad posible a todos estos beneficios. Por último, pues la gobernanza urbana también es un área prioritaria de inversión, dado que existen políticas y una gestión efectiva para las ciudades inclusivas, de tal forma que todos puedan tener esa participación sin distinguir entre ciertos estratos económicos, ciertas poblaciones culturales, y pues últimamente también el auge que ha tenido el tema de la discriminación que puede darse por el tema de género, tal cual. Eso nos conlleva que también existan estrategias territoriales. Para eso vemos que ya hemos abordado dos puntos primordiales. El primero, el Plan Nacional de Desarrollo, que es el CATUM, que lo vimos en la última sesión. Y el segundo, las estrategias territoriales. Vimos que además de eso, en la parte del CATUM, entre el CATUM y la agenda urbana, teníamos un ínterin que era desarrollado por los Objetivos de Desarrollo Sostenible y por la combinación entre este CATUM y los ODS que nos dan lugar a las prioridades nacionales de desarrollo, las cuales de alguna manera ahora conforman o forman parte o representan, la palabra que ustedes gusten utilizar, esas metas de país, aquello que debemos y queremos alcanzar como país con las intervenciones que hacemos tanto a nivel público como a nivel privado. Metas que son igualmente importantes para todos y que necesariamente dependen de la intervención y acción de cada uno de nosotros para poder alcanzarlas. Tenemos luego de eso un tema de estrategias territoriales, y es que, como les hacía alusión las últimas dos sesiones presenciales, esto es un tema muy importante. ¿Por qué? No necesariamente cada territorio se contextualiza de igual forma o tiene iguales o similares características que otro, lo cual implica que tengan que hacerse ciertos análisis para poder entender cómo se lleva a cabo el desarrollo o cualquier otra actividad económica dentro de esos territorios en particular. Estas estrategias territoriales pues buscan orientar la inversión y las políticas públicas en el país, tomando en consideración las diferencias regionales, culturales y socioeconómicas. No sé si logran ver la presentación todavía. Si ya les cambió a ustedes diapositiva o no. Ok, súper. Como les hacía mención, estas estrategias territoriales buscan orientar la inversión y las políticas públicas en el país, tomando en consideración estas diferencias, no solamente regionales, porque pueden haber distintos aspectos que cada región demande, sino también aspectos relacionados a la culturalidad y los aspectos socioeconómicos relativos a ese territorio. Por ejemplo, ¿creen ustedes que es lo mismo llevar a cabo un plan de desarrollo de cultivos o de medidas para mejorar las producciones de cultivos en Alta Verapaz como lo sería en Zacapa? Pregunto. ¿Considera alguno de ustedes que es el mismo mecanismo que debería emplearse? ¿Sí o no? A ver, hablen. Me gusta cuando hablan. Bueno, eso de hablar no se nos da mucho desde esta parte, ya vio. ¿Cuál era la pregunta, Lick? ¿La puede repetir? Disculpe. Con gusto. Con gusto. Pues la pregunta es básicamente, asumamos que vamos a realizar una intervención específica respecto al desarrollo de cultivos, o sea, cómo mejorar los sistemas productivos en cultivos en el país. La pregunta a partir de eso es
¿Es oportuno o debe hacerse la misma estrategia en Alta Verapaz que en Zacapa? ¿Sí o no? Considero que no, licenciado, de mi lado. Porque, ¿No? ¿Por qué? primero que nada, las tierras no son las mismas, el clima no es el mismo, ¿verdad? Tanto en Zacapa creo que es un poquito más árido que en Cobán, que es una selva tropical con humedad, creo yo, y con diferente precipitación fluvial en el año, ¿verdad? Entonces, si algo que es exitoso en Cobán no se puede replicar a Zacapa, porque puede que quizás se logre algo, pero no va a tener las mismas, como le dijera, la producción no va a rendir de la misma forma, ¿verdad? Si es que llega a tener algo de éxito, o puede que sea un fracaso completo. Esa es mi percepción, con mucho temor a equivocarme, ¿verdad, Lick? No se preocupe, aquí nadie se equivoca, aquí todos aprendemos. Omar había levantado la mano previamente, si no mal recuerdo, y después pues vamos a dar la palabra a José. Omar creo que tenía la mano anteriormente levantada. Gracias, sí, justamente lo que decía Augusto, no podemos considerar que las condiciones ambientales, regionales y del territorio sean las mismas. Por ende, la estrategia tiene que ser diferenciada. Tengo que considerar la infraestructura, tengo que considerar a la población, el tema sociocultural de las personas son diferentes, la infraestructura es diferente. Entonces sí, definitivamente tengo que tener una estrategia definida para cada territorio por aparte. Ok. Perfecto. José. Sí, buenas tardes, licenciado. Bueno, vengo ingresando a su clase, pero sí me parece bastante interesante, concuerdo con los compañeros, y una de las diferenciaciones que me parece bastante acertadas es la cultura de las personas. Muy pocas veces se hace consideración en esto, ¿verdad? Pero si bien, bueno, recuerdo y noto que en el occidente del país la forma de organización de las personas, seguramente también por la cultura, es completamente diferente a las personas de Oriente, ¿verdad? Ok, sí. De acuerdo con todos sus puntos de vista. Creo que ahí por ahí un punto clave fue el que nos hizo falta nada más. Por lo demás, pues abordaron bastantes aspectos. Y el primero era partir de saber si era el mismo cultivo o no. Porque por las mismas características que ustedes mencionaban de que los suelos o las topografías no necesariamente sean iguales, eso también lleva implícito que no necesariamente se dedican a los mismos cultivos. Y evidentemente, y efectivamente, no se manejan los mismos cultivos en un lugar que otro. Hay suelos específicos con vocaciones específicas que pueden generar mejores o peores cultivos según lo que se esté cosechando o lo que se haya sembrado para tales efectos o el uso que se le da a la tierra, ¿verdad? Normalmente incluso es más común ver en lugares como Zacapa temas de más que cultivos de ganadería como tal. ¿Por qué? Porque existen planicies suficientes, pero el suelo no es con tanta vocación agrícola que pueda dar buenos cultivos y por tanto debe darse un uso diferente a esos terrenos, ¿no? Para que puedan generar esos desarrollos o generar cierta actividad productiva que sea remunerada de forma adecuada y propicie un desarrollo económico de esas personas. Pues, pero sí, concuerdo con ustedes y efectivamente lo que mencionan es que cada territorio tiene esos aspectos diferenciales, ¿sí? Y deben de tomarse en consideración para no caer en un error de omisión o bien en el error de inclusión, de pensar y asumir que como son una misma persona, o sea, es una misma intervención, se les dé el mismo tratamiento o bien por omisión, haciendo alusión de que no existe necesidad de tomar esas distinciones. En ambos aspectos o en ambos puntos es necesario tomar en cuenta que se deben realizar dichos análisis para mejorar la forma en que se están llevando a cabo dichos procesos. Vemos que para eso Guatemala tiene un enfoque regional en particular, y es que Guatemala se divide en 8 regiones geográficas, identificando con ello vocaciones productivas y desafíos particulares. No solamente lo hace a nivel regional, aquí lo ejemplificamos a nivel regional derivado que es el primer segmento en que se distribuye ese análisis, partiendo del nivel país. El primer segmento o de la escalada, el escalón que sigue es la parte regional. Sin embargo, podemos ver que existen también, como lo hacíamos alusión en la pizarra en la última sesión, que existen ciertos niveles de intervención, así como existe
niveles para la participación ciudadana por medio de los diferentes consejos que existen para poder recopilar la manera en que trabajan o se llevan a cabo actividades en cada uno de los territorios. También se puede hacer desde la parte geográfica, haciendo ya sea una distinción por regiones, departamentos, municipios y en algunos casos hasta lugares poblados específicos. No necesariamente siempre es muy sencillo llegar hasta esos niveles, pero no significa que sea imposible llegar a ellos. Cuando partimos de ese enfoque regional, entonces entendemos que hay ciertos criterios de priorización, ¿sí? Deben darse ciertos aspectos para analizar cómo y por qué voy a llevar a cabo ciertas actividades de una u otra forma, tomando en consideración todos estos aspectos que tanto Augusto como Omar y José nos hacían mención durante la exposición anterior. Uno de estos criterios primordiales, dada la naturaleza de lo que busca la economía como tal, en su función de propiciar el bienestar general, es el índice de pobreza. ¿Por qué? Este refleja de qué manera puede ser una familia o un grupo de personas privados de cierta naturaleza económica o estructural y que eso limita o genera cierta exclusión social que no le permite alcanzar los niveles de desarrollo que realmente tiene potencial de alcanzar. Y hay condicionantes específicas que marcan por qué mantiene condiciones de pobreza y que hacen distintivo el que deba hacerse una intervención de una u otra forma, o bien que deba priorizarse la intervención en uno o en otro lugar. ¿Sí? En ello también encontramos un criterio de priorización basado en el potencial productivo, dado que ciertas regiones tienen mayor potencial que otras, y no necesariamente eso surge por una cuestión de desigualdad en cuanto a pobreza en los territorios, sino que puede verse aludido también por aspectos propiamente de la inversión económica que se ha llevado a cabo en esas regiones o municipios. Por ejemplo, hay territorios en Guatemala que pueden tener altos estándares de ingresos económicos, pero la inversión económica puede ser débil o baja, derivada de la naturaleza de la actividad productiva que están llevando a cabo. No necesariamente todas generan el mismo impacto, no necesariamente todas demandan la misma inversión, y no necesariamente el gobierno siempre ha invertido de forma efectiva y eficiente en una distribución a nivel nacional. Por ejemplo, esto lo vemos ahora, encontramos en que si ustedes se van a dar la tarea de cómo ha sido la inversión de ciertas carteras institucionales durante los últimos periodos de gobierno, encontrarán que en una proporción significativa se concentran inversiones regularmente o en el lugar de origen de la autoridad de turno o de personas cercanas a esa autoridad de turno. Por ejemplo, no nos vayamos muy atrás, en el último gobierno, en el periodo del presidente Yamatei, el Ministerio de Comunicaciones invirtió bastante de sus recursos en un departamento en particular, que era el departamento de Suchitepeques. ¿Qué condicionante tiene en particular Suchitepeques? Pues que de ahí era el exministro de Comunicaciones. Existe cierto sesgo en la toma de decisiones a partir de ello. Y esto, pues, si hacemos una revisión y un análisis contextualizado a esas inversiones a nivel país y a nivel del tiempo, podemos encontrar que no solamente se ha dado acá, o no solamente se dio en ese periodo ni en esa institución, sino que el ejercicio es replicable en varios espacios temporales como en espacios institucionales específicos, y que suelen estar conectados o ya sea a la autoridad de turno o a alguna persona cercana que puede tener ciertos favores particulares, ¿no?, a esa situación. Ejemplo también de ello es en ese mismo periodo de gobierno el tema de inversión en vivienda social, el cual está en la mano del Fondo para la Vivienda, que pertenece al Ministerio de Comunicaciones de igual forma, y que pueden ustedes observar, si hacen igualmente un análisis de la distribución geográfica de las inversiones, que una parte considerable se concentró en el departamento de Sololá. ¿Qué diputado conocen ustedes que pertenece precisamente al departamento de Sololá y que tiene altas influencias o que tuvo altas influencias en ese periodo de gobierno? O sea, hay personajes muy marcados que con su poder de influencia pueden establecer ciertos sesgos o crear ciertos sesgos para que esas inversiones no se den de la mejor manera. Y ahí es donde entra a jugar esa importancia de esos criterios de priorización, porque permite que las mismas sean llevadas a cabo desde una perspectiva técnica, dejando totalmente aislado o fuera aspectos puramente relacionados al ámbito político o
¿verdad? También encontramos otro criterio de priorización en la vulnerabilidad ante desastres. ¿Y esto por qué resulta así? Pues evidentemente, o si hacemos un estudio comparativo o simplemente les pongo a ustedes de tarea que evalúen el índice de vulnerabilidad a desastres con el índice de pobreza medido, por ejemplo, por medio del FGT0 o el mapa de pobreza, como comúnmente se le conoce, ustedes podrían encontrar que existen ciertas relaciones o cierta correlación en algunos valores, donde municipios con altas tasas de vulnerabilidad también enfrentan altas tasas de pobreza. Habrán algunos casos excepcionales que no presentan esa condicionante. Por ejemplo, municipios del departamento de Izabal, que tienen un desarrollo económico o un crecimiento económico fuerte y que sus indicadores de pobreza no son tan bajos, pero que son altamente vulnerables tomando en consideración algunos aspectos específicos a la geografía del lugar, a su cercanía a océanos y donde normalmente o recurrentemente suelen desembocar de primera instancia las tormentas, depresiones u otros fenómenos climatológicos asociados a esa condición hidrológica como tal. Entonces sí tiene cierta correlación, pero también forma parte de aspectos específicos relacionados a un territorio. Porque es importante partir también de esto, porque el hecho de conocer que pueden existir debilidades o vulnerabilidades para esos territorios permite trabajar previamente para poder alcanzar ciertos niveles de resiliencia por parte de esos mismos territorios. Por último, un criterio de priorización específico enfocado en recursos naturales. Y esto básicamente se da a partir de los últimos años en que se ha cobrado un gran interés y una alta importancia por esos aspectos puramente relacionados a la parte de la naturaleza y el cuidado del medio ambiente como tal. Eso nos conlleva que consideremos que existe una articulación entre estos planes, ¿sí? Estos tres instrumentos que hemos estado mencionando en estas últimas sesiones no son independientes. Me refiero en esta parte al CATUM, que también veíamos que involucraban los ODS o a las prioridades nacionales de desarrollo que pueden ver en pantalla, como también a lo que conlleva o relaciona la agenda urbana y al tema de los enfoques territoriales. Estos tres instrumentos, como decía, no son independientes, sino que deben interconectarse, de tal forma que pueda lograrse coherencia entre las políticas públicas y beneficien al momento de ser implementadas, logrando mejores resultados y que los mismos tengan un impacto mayor y significativo en la población objetivo, que finalmente es el objeto final de cada una de esas intervenciones. ¿Cómo se da esa articulación entre los planes? Pues el CATUM 2032, como veíamos la semana anterior, define la visión, ahí se me fue una V, ustedes disculparán, define la visión nacional de largo plazo, la agenda urbana que focaliza en la sostenibilidad de las ciudades, porque es donde comúnmente se da el mayor crecimiento económico, y las estrategias territoriales que adaptan las prioridades nacionales a las características de cada región, permitiendo que esas intervenciones sean específicas y se adecúen o se adapten a lo que se requiere en un lugar en particular, y no partir de la idea de que una intervención es holística y deba verse de la misma forma en cada uno de los espacios que se pueda realizar dicha intervención, sino que tome en cuenta esas particularidades de cada uno de los territorios. Ejemplo de ello, una meta de CATUM sobre reducción de la pobreza, simplemente en el área urbana mediante proyectos de vivienda inclusiva, agenda urbana, y en el área rural con inversión en infraestructura productiva, estrategias territoriales. ¿Por qué? Porque primeramente necesita obtener ciertos recursos para poder alcanzar esos proyectos de vivienda. ¿Sí? Eso pues al final del día tiene un costo, y por más que sea una vivienda social, también requiere que las personas cuenten con un ingreso en particular. Otro aspecto importante a destacar es que muchas veces en esa área rural pueden no ser las mejores condiciones de vivienda, pero al menos tienen o cuentan con un pequeño espacio de terreno donde, aunque fuera una covachita, pues tienen una cierta vivienda, y lo que requieren es muchas veces desarrollar sus capacidades de generar riqueza para poder invertir en la construcción de una vivienda más digna, ¿sí? Pero ya cuentan con una parte esencial, que es el tema de la tierra como tal, algo que suele ser también parte importante del costo cuando se proyecta realizar una vivienda u obtener una vivienda como tal.
¿Qué avances hemos tenido en esta implementación de los planes? Pues el primero, un marco legal e institucional. Encontramos que existe, gracias a Dios, ya un marco legal e institucional robusto para llevar a cabo esa planificación estatal, que si bien puede no ser perfecto y aún tener algunas deficiencias que deben abordarse, al menos nos permite entender y conocer que ya existen ciertos mecanismos para poder llevar a cabo esos análisis y por lo menos regir u orientar de cierta manera cómo debe llevarse a cabo dicha actividad. También los indicadores de desarrollo, los cuales su mayor uso ya se propicia un mayor uso de indicadores de desarrollo para priorizar inversiones. No con los condicionantes que antes se daban comúnmente, sino que también aplicando ahora ciertos criterios para seleccionar el por qué y cómo, así como el lugar específico sobre el cual se van a llevar a cabo dichas inversiones. No quiere decir que antes no existiera nada de eso o que ahora ya no exista nada de lo otro. Puede que existan o coexistan ambos en ambos momentos del tiempo, pero la proporción ya va jugando un poco más a favor de cómo se toman decisiones basadas en resultados, en datos específicos que respaldan el por qué llevo a cabo una inversión en cierta forma y en cierto lugar, en detrimento de hacerlo en otro lugar como tal. ¿Sí? Otro avance que hemos encontrado es la perspectiva territorial, porque para bien o para mal, ya se cuenta con una integración en la participación de la perspectiva territorial y urbana en los planes sectoriales. Ya encontramos también que existen planes de desarrollo municipal, los famosos PDM, existen ciertos spots también para cada uno de los municipios. Si bien no tenemos aún o no contamos con 340 documentos, ya vamos teniendo cierto número significativo de avances en cuanto a la presentación de estos planes por cada uno de los gobiernos locales. ¿Y cómo beneficia esto al país? Pues evidentemente lo beneficia en el sentido de que cada uno de los territorios puede contextualizar su situación particular al momento que analiza y entiende cuál es el contexto bajo el cual se desarrollan sus actividades económicas y productivas, puede tomar mejores decisiones respecto a cómo fundamentar o mejorar esa economía, asimismo que puede entender cómo debe llevar a cabo dichas inversiones cuando realiza ciertas circunstancias particulares, ¿no? Cómo lo condiciona, cómo lo considera y cómo lleva a cabo las mismas para poder garantizar ese gasto como tal, ¿no? También encontramos que no solamente han sido avances, sino que hay ciertos desafíos que se han planteado de manera recurrente cuando se dispone a interpretar esta implementación de planes. Y el primero, y muy común de encontrar, es la continuidad de políticas. ¿Por qué esto es complejo de alcanzar? Porque cada cambio de gobierno, en cierta medida, interrumpe la implementación de políticas. Seguramente han escuchado ustedes un comentario muy puntual o han notado que cada vez que hay un cambio de gobierno suele haber una cierta limpia de la imagen de oferta programática u oferta de intervenciones que realiza el Estado, porque se considera que las mismas eran de origen partidista o bien que eran un legado de un gobierno anterior y que no se quiere dar continuidad al mismo, en lugar de tomar un análisis más objetivo sobre saber o definir si efectivamente dichas intervenciones son las mejores o no para solucionar un problema, o si las mismas son exitosas, ¿sí? Hacerlo de manera abrupta solo por una decisión especulativa de que lo que viene de antes no me sirve o no debe perseverar, nos puede llevar a que eso tenga una cierta complejidad en cómo se desarrollan esos planes de país, porque estos no necesariamente responden a una lógica de periodo de gobierno de 4 años, sino que tienen una visión de más largo plazo. La otra es la articulación limitada, y es que, como hemos visto, existe cierta limitante en cuanto a cómo se da esa articulación de la planificación y la asignación presupuestaria particularmente. Si bien hemos visto avances en cómo se da, porque antes era aún más complejo este tema, siguen existiendo ciertas deficiencias en cómo se da esa planificación presupuestaria. Eso ya lo vamos a ver en unas próximas sesiones, o vamos a entender tal cual cómo funciona el hecho de la perspectiva de programar un presupuesto, cosa que ustedes pues van a realizar en sus pequeños trabajos, ¿no? A presentar.
La tercera es una falta de capacidades, y es que esto sí es una situación que se observa en varios municipios del país. Carecen como tal la experiencia técnica o lo personal capacitado para llevar a cabo ciertas funciones que deben realizarse para garantizar el adecuado desarrollo de ciertas actividades, para garantizar el bienestar de la población o mejorar las condiciones de vida de esa población. ¿Sí? El hecho de no contar con personal técnico capacitado limita de cierta forma las condiciones o maneras de llevar a cabo esa integración. Y por tanto, al no llevarse a cabo la integración, no significa que necesariamente no tendrán resultados, pero puede pasar de que tengan resultados que no se alineen a la visión que como país hemos definido previamente. Por último, y uno de los desafíos que considero en lo personal más importantes, es que se cuentan con sistemas de monitoreo y evaluación débiles que aún necesitan mejorarse. De hecho, al menos en el caso del sistema de evaluación, estamos prácticamente en pañales, estamos dando apenas nuestros primeros pasos de cómo poder llevar a cabo evaluaciones sobre intervenciones estatales. No digamos sobre programas o políticas ya como tal, o planes per se, que ya son más complejos porque son una gama de actividades acumulativas. ¿Sí? Si es de por sí complejo darle seguimiento y evaluación a una intervención específica, imagínense ustedes la complejidad que puede representar el llevarlo a cabo en estos niveles. ¿Alguna duda hasta el momento? De momento todo bien, Lick. Perfecto. Pasamos a nuestro siguiente tema de la sesión de hoy, que es la planificación regional en América Latina. Y de eso, pues ustedes ya vieron algunas partes que van a darse cuenta que fue en nuestra primera unidad. Discutimos un poco, un pincelazo al menos por sobre el tema, ¿verdad? Y que ya vamos a llegar a él. Pero primero entendamos cuál es ese concepto de planificación regional en América Latina. En el contexto de Latinoamérica, consiste la planificación regional en organizar y orientar el desarrollo económico y social, considerando las particularidades geográficas, productivas y culturales de cada región. Y es que si bien pueden encontrarse diferencias dentro de un país, como tal, no digamos cómo se da también en esa dinámica entre un país y otro. Y es que no contamos con características similares, cercanas o idénticas. En el caso de Guatemala es un poco más complejo de analizar si queremos hacer un benchmarking, por ejemplo, con otro país para ver qué políticas han sido efectivas. ¿Por qué? No tenemos un país como tal que presente las mismas condiciones y tan siquiera similares a Guatemala. Los países que pueden tener una mayor o menor capacidad específica sobre eso, realmente lo atañen en función de que puedan tener o igual cantidad, dimensión de territorio en cuanto a expansión territorial. Disculpa a ustedes, no saben ni quién se está ahí festejando. Eterna su ametralladora. Pues volviendo al tema en particular, mencionaba, ¿verdad? Existen ciertas condiciones específicas y particulares que atañen a cada una de esas regiones. Guatemala no es comparable ni en densidad demográfica con alguien, y en los que sí, no lo podemos comparar porque la densidad demográfica es diferente. Guatemala tiene un conflicto o un problema muy serio en cuanto a la cantidad de personas que existen dentro del territorio, ¿sí? Que hacen significativamente o dan una razón de ser a las distintas circunstancias que se presentan en cuanto a desarrollo como tal. Por ejemplo, Guatemala tiene un crecimiento económico o un PIB superior a cada país de Centroamérica. No obstante, no es el país de Centroamérica con mayores niveles de desarrollo, ¿sí? Porque hay problemas particulares que debe responder Guatemala, que no deben responder otros países de Centroamérica como tal, y que generan ciertas diferencias en cómo manejar esas circunstancias.
encontramos en esa planificación regional en América Latina ciertos objetivos centrales. El primero, reducir desigualdades. Reducir desigualdades no solamente a nivel general de país, sino que en cada territorio en específico para un desarrollo equitativo de toda la población. También potenciar vocaciones, donde vemos que existen ciertas vocaciones productivas locales que pueden garantizar el crecimiento económico. No necesariamente solo de la parte agrícola, pero debemos entender que la dinámica nacional pues está amarrada o atada en cierta forma a esa actividad productiva. No necesariamente por lo que representa en cuanto a ingresos, pero sí en cuanto a lo que representa en ocupacionalidad en Guatemala. Y es que la mano de obra que mayor se concentra en Guatemala está en el sector primario, en la agricultura como tal. Ahí es donde se concentra la mano de obra de lo que representa la oferta laboral del país. Eso evidentemente es lo que da lugar a los fenómenos que observamos en cuanto a nivel de ingresos o distintas distinciones específicas en el desarrollo. Porque lógicamente alguien que esté en esa industria o en ese sistema productivo del sector agrícola no necesariamente recibe las mismas remuneraciones que alguien que esté en un sector secundario o terciario, ya representando una actividad productiva más desarrollada. También tiene como objetivo central en la integración de la infraestructura y servicios para mejorar la conectividad de tal forma que esas inversiones puedan replicar o generar cierto efecto multiplicador en la dinámica económica de los territorios, facilitando ya sea el acceso a los mismos por medio de carreteras o bien contar con ciertos instrumentos adicionales que propicien mejoras económicas como tal. No solamente en materia de infraestructura de inversión económica visible, sino que también en otros temas como lo es la conectividad a sistemas de internet, por ejemplo, que cada vez es más demandado y ya inclusive me atrevo a decir y pensar que necesario para poder consolidar ese desarrollo. Por último, de estos objetivos centrales encontramos el promover el desarrollo equilibrado entre áreas urbanas y rurales. Si bien esto es un poco más complejo, primordialmente en una dinámica de país como Guatemala, donde no se conoce a ciencia cierta cuál es la cantidad de personas en el área rural o urbana, porque no hemos logrado establecer qué se distingue aún como área urbana y rural, sino que conservamos una métrica de los años 70, sí podemos establecer ciertos parámetros para poder medir cómo se da el desarrollo en una y otra área, aún sin esa certeza específica de que evidentemente se pertenezca a esa área como tal. Esta es la parte que les hacía alusión al principio de esta sección, que ya habíamos platicado un poco, y es que la influencia de la CEPAL en Latinoamérica es bastante fuerte. Ha sido un actor clave en el diseño de políticas de desarrollo en la región desde mediados del siglo XX y lo sigue siendo al día de hoy, donde seguimos utilizando metodologías cepalinas y siguen siendo parte de la participación activa en el diseño y mecanismo de desarrollo de políticas públicas. Y evidentemente que se repliquen los planes que se realizan o programas que se desarrollen para llevar a cabo acciones que puedan desencadenar esos beneficios en cuanto a la consolidación del bienestar en las poblaciones. ¿Qué aportes encontramos de esa influencia de la CEPAL? El primero, la promoción del desarrollismo como estrategia de crecimiento. El segundo, la necesidad de industrialización, ¿sí? Planteamiento de que la necesidad de industrialización para reducir la dependencia de exportaciones primarias, muy asociado a los modelos EASY que veremos también más adelante. El impulso de la integración regional como mecanismo para ampliar mercados y el desarrollo de metodologías de planificación a mediano y largo plazo. Esos aspectos principales podemos destacar de esos aportes de la CEPAL en América Latina. ¿Qué es ese modelo EASY? También recuerdo que ya lo habíamos visto, pero es necesario para entender cómo funciona esa dinámica a nivel nacional. Y este modelo EASY no es más que el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, que lo que buscaba era impulsar el crecimiento económico produciendo localmente bienes que antes se importaban, ¿sí? Crear industrias muy fortalecidas y robustas que se dedicaran a crear productos específicos de alta necesidad que limitaran su necesidad de tener que importarlos, sino que la producción local fuera tal que pudiera abastecer el mercado local y aún conservar
ciertas producciones adicionales para poder integrar a los distintos mercados, tanto a nivel regional como lo que fuera posible a nivel mundial. ¿Qué características vemos de esos modelos ISI? Primero, una protección arancelaria, ¿sí?, a industrias nacionales, cosa que ustedes conocen que se da en Guatemala. Una inversión estatal en infraestructura y empresas estratégicas, ciertos incentivos fiscales a la industria manufacturera u otras industrias específicas del sector agrícola, y una formación de capital humano donde se fomentaba la formación de capital humano técnico específico para esas producciones como tal. ¿A qué les suena a ustedes un poco este modelo ISI? ¿Cómo creen que se implementó en Guatemala? ¿Qué industria se les puede venir a la mente en cuanto hablamos de estos 4 aspectos característicos de estos modelos ISI? Cuéntenme. ¿Qué piensa usted, Adriana? Cuéntenme. Líquido, el cemento. El cemento es una alternativa, correcto, Camilo, muy bien. El cemento es una alternativa que precisamente vivió buena parte de esas 4 características. Una protección arancelaria clarísima, un incentivo fiscal fuerte, una formación de capital humano, porque al ser una industria tan tecnificada, requería que alguien invirtiera en el desarrollo de esas personas, ese capital humano que pudiera formar parte de esa industria específica y que no representara necesariamente una inversión específica para esa industria, sino que fuera propiciada por el Estado como tal o por el modelo de gobierno en general. Y una inversión estatal, porque tampoco es casualidad que existan muy buenas carreteras de aquí a Sanarate. No es una casualidad. En Sanarate está la principal la principal fábrica, si queremos llamarle así, ¿no? Tiene su nombre, ahorita se me fue el nombre realmente. Mina de explotación, si queremos llamarla así, que tiene Cementos Progreso. O sea, hay una situación lógica ahí. De la misma forma podemos encontrar, no sé si ustedes alguna vez han ido buscando Santo Domingo Xenacoj, aquí como que buscando entre Chimaltenango, pero en Santo Domingo Xenacoj hay una carretera muy bonita ahora, que una buena parte fue inversión privada, porque ahí se encuentra la otra parte de Cementos Progreso ahora, que está en San Juan, ¿no? Y que sí tiene ciertos conflictos territoriales a partir de su industria, pero que igualmente se ha visto beneficiado de ciertos incentivos. ¿Qué ventajas y limitaciones existen en este modelo? El PRO, pues definitivamente una industrialización y creación de empleo, porque eso no se puede discutir. A medida que el país logra generar mayores niveles de industria, también logra crear mayores oportunidades de empleo. ¿Cuáles son las contras que eso también conlleva? Primordialmente para un lugar como Guatemala, cierta dependencia tecnológica, y es que no contamos con la facilidad para producir ciertas tecnologías y nos obliga a demandarlas de otros lugares. Mercados pequeños también, porque no necesariamente tenemos un mercado vasto para poder vender estos productos que concentramos en esa industrialización, y ciertos déficits fiscales, porque finalmente esa inversión que absorbe el Estado para poder financiar estas industrias genera que no exista un equilibrio dentro del presupuesto, y por tanto se presenten déficits fiscales significativos que afectan las demás acciones de ese gobierno para poder intervenir en el modelo económico de un país. Reformas estructurales y apertura económica. Pues tras la crisis de la deuda en los 80, la región adoptó políticas de ajuste estructural promovidas por organismos internacionales. ¿Cuáles fueron algunas de estas principales medidas? Primeramente, la liberalización comercial y financiera para garantizar el crecimiento. Segundo, la privatización de empresas estatales para tener una mayor eficiencia. Una reducción del gasto público y ciertas reformas del Estado de tal forma que fuera un aspecto más de generación de una oferta que no pudiera o no fuera de atractivo para realizarlo por la parte privada, y un aspecto de competitividad externa y atracción de inversión extranjera. Esas fueron esas principales medidas adoptadas
cuando se propicia esa apertura económica como tal, una reforma que permitiera a Guatemala pues poder competir de cierta forma con otros mercados internacionales y que manda ciertas circunstancias de decisión en cuanto a la política de gobierno, sea por de índole política fiscal o de índole política monetaria. ¿Cuál es su impacto? Pues la apertura a mercados globales aumenta, si bien permite generar ciertos incentivos, también aumenta las desigualdades y la pérdida de capacidad industrial de algunos países. ¿Por qué? No necesariamente todas las personas que participan o todas las personas de un país participan, mejor dicho, dentro de esa industrialización, sino que es un segmento poblacional específico el cual también se ve beneficiado de esa forma nada más. ¿Cuál ha sido la planificación regional contemporánea en Latinoamérica? Pues encontramos que actualmente la planificación combina elementos de competitividad y sostenibilidad, pero con un enfoque territorial. Varios países, incluyendo Guatemala, una considerable parte de Latinoamérica, empieza a adoptar estos mecanismos, ¿no? ¿Por qué? Necesitamos ser más competitivos todos los países, sí, efectivamente, necesitamos generar ingresos suficientes para poder dar la satisfacción a las distintas poblaciones que viven dentro de ese país. Pero también necesitamos hacerla sostenible de tal forma que no solamente sea paliar un problema del día de hoy que perjudique el quehacer del mañana, dar modelos productivos no solamente eficientes, sino también autosostenibles, garantizando que, a priori, en un futuro, las personas que nos van a suplantar, sus hijos, sus nietos, no sé cómo ven ustedes su perspectiva, si piensan no tener hijos también, pues alguien nos va a tener que estar ahí heredando y va a ser quién es la vida como tal. Y con un enfoque territorial, porque ahora ya entendemos o tomamos más en consideración la necesidad de contextualizar cada intervención, de que no modelo es adecuado a implementar en cualquier momento ni en cualquier territorio. Entonces, muy particulares que deben tomarse en consideración, y esto afortunadamente ya se hace con mayor medida en los modelos de planificación, tanto de Guatemala como a nivel latinoamericano. ¿Qué tendencias encontramos también en esto? Existen planes regionales dados a los ODS, ya en casi la mayoría de países que pertenecen a las Naciones Unidas, pues han adoptado esta agenda de desarrollo como un compromiso a nivel regional y a nivel mundial. Vemos también ahora una tendencia mayor a la participación ciudadana, ya los ciudadanos tienen un mayor interés. De eso parte la tendencia de que ustedes eligieran al gobierno de turno, dado que los jóvenes fueron primordialmente los participantes en esos comicios electorales y que fueron quienes de alguna manera garantizamos esa victoria de alguna forma de uno u otro partido. El hecho de que participara ese segmento poblacional que comúnmente antes no lo hacía, reflejó ciertas características específicas en cómo se llevó a cabo esos resultados, ¿no? Ya hay también igual una mayor participación porque las poblaciones tienen una tendencia ahora a ser más críticos. En eso también apoya bastante el tema de la proliferación de las redes sociales, en el cual ahora es tan sencillo para ustedes ingresar a cualquier plataforma de red social, como puede ser Facebook, TikTok, X, Instagram, donde pueden tener a la mano el acceso a ciertas noticias que, amarillistas o no, generan cierta especulación en ustedes y a partir de eso genera cierto interés de por lo menos saber qué está pasando. Tal vez si fuera en prensa jamás se enterarían o por las noticias, pero el hecho de que existan ahora una divulgación masiva por medio de estos mecanismos hace que las personas participen y se integren más en esa participación ciudadana. La información geoespacial también cada vez es más utilizada, tiene una tendencia al alza, utilizando información geoespacial y datos abiertos para priorizar intervenciones. La utilización de estos datos específicos, no solamente de la parte geoespacial, sino de aquellos datos estadísticos que permiten contar con una base sólida para la toma de decisiones, han ganado cierto terreno en Guatemala y en la
de ellos con eso, y de naturaleza del mismo encontramos que varios países cuentan con sistemas estadísticos mucho más desarrollados que el nuestro. El último, pues ciertos clústeres productivos, claro que se han fomentado clústeres productivos y cadenas. Clústeres productivos, pues se refiere específicamente a ciertos grupos de productividad que pueden asociarse al beneficio de un país o no, y que tienden a crear ciertas cadenas de valor regional para minimizar sus costos y dinamizar sus aspectos de comercialización a nivel económico. ¿Alguna duda hasta el momento? Bueno, voy a asumir que no. Vamos para Guatemala en ese aspecto. La primera es la experiencia que nos dejó a nosotros el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Nos mostró en cierta medida la importancia de fortalecer ciertas capacidades productivas nacionales, pero también nos dejó que debemos evitar ciertos cierres prolongados al comercio. ¿Por qué razón? Las medidas que se utilizaron en su momento para beneficiar al crecimiento de estas empresas fueron las mismas medidas que nos llevaron a la existencia de esos monopolios tan dañinos para la actividad económica. O sea, no hubo un equilibrio en esa circunstancia de qué tanto proteccionismo debía y generamos un escenario que pues posteriormente fue negativo para la población. El hecho de que existan ciertos monopolios difícil de mitigar, las más adecuadas para estas poblaciones, ni para el adecuado desarrollo de la actividad económica como tal. Otra fue las reformas estructurales que pues evidencian que la apertura de políticas sociales compensatorias puede profundizar desigualdades. Que no necesariamente el crecimiento económico va a propiciar el desarrollo económico. Lo que hablábamos, por mucho tiempo se asumió, se especuló, se creyó que el efecto derrame iba a priorizar que cada una de las personas dentro de un se vería beneficiado a medida que el crecimiento económico fuera, porque en algún punto ese efecto derrame va que se llena la copa más alta y empieza a derramar para dar a cada uno de los niveles que participan dentro de un mercado. El hecho de que no existan estas políticas propicia que eso pase necesariamente, sino que puede alcanzar que el crecimiento económico se dé en una mayor brecha como resultado de que existe mayor concentración de riqueza. Lo contrario, social, pues evidentemente profundiza las desigualdades, haciendo que sea aún más complejo desarrollar el potencial que como país y población puede tener. Por último, integración de la planificación regional con las políticas nacionales, el cual es un aspecto clave para atender diferencias territoriales y competitividad. ¿Por qué? Este sí es un aspecto que nos fue heredado, si queremos verlo así, de muchas circunstancias que se vivían a nivel de país. Antes no se propiciaban de mejor manera esos espacios, y el hecho de pensar que toda intervención era igual de efectiva en todos lados, o la misma cantidad debería entregarse para todos lados, nos hizo entender de mejor manera para propiciar el desarrollo, mucho menos para alcanzar el bienestar de las poblaciones. ¿Por qué? Evidentemente esto implica que se haga una inversión equitativa más que igualitaria, ¿sí? Por ejemplo, yo podría partir de que cada uno de ustedes es un municipio, un departamento, perdón, del país, y tiene cierto nivel, cierta cantidad de población, ¿sí? Es lógico pensar desde mi perspectiva que si invierto la misma cantidad distribuida del presupuesto en cada departamento voy a tener un resultado efectivo. ¿Por qué? Puede ser que alguno de ustedes como departamento sea muy pequeño poblacionalmente hablando. Ejemplo, el departamento de Guatemala, el cual consta cerca de el 25% de la población del país.
Entonces es casi imposible pensar que si ese 25% está concentrado en el departamento de Guatemala, la inversión deba ser relativamente la misma que la que pueda darse en otro, por ejemplo, como lo puede ser solo la con una densidad poblacional y una cantidad poblacional más baja, ¿no? Hay un aspecto notorio de que la diferenciación se impacta en cómo se toman decisiones e impacta en qué resultados se pueden alcanzar, ¿sí? Hay aspectos claves que nos llevaron a entender por qué esa territorialización era necesaria y que poco a poco se van integrando a la dinámica de planificación de país. No se da al 100% todavía, sí, eso se los puedo dejar en claro que no. Si ustedes incluso van y buscan en las instituciones que se les otorgó para realizar su investigación, verán que no necesariamente se habla de qué territorios están interviniendo. ¿Por qué? No siempre es fácil establecerlo a nivel programático y no siempre es fácil establecerlo a nivel de planificación, que vamos a ver más adelante en otras sesiones, que existe una diferencia entre qué es planificación, qué es programación y qué es formulación como tal. Y qué es finalmente una ejecución presupuestaria, que hay ciertas diferencias en cada nivel y mecanismo de realización. Con eso yo pues voy a aperturar un pequeño debate para ustedes. Primordialmente basado en el hecho de que yo quiero pensar que han estado avanzando en su investigación. Y mi pregunta a partir de eso es, ¿qué han visto relacionado a su trabajo? O sea, ya entraron un árbol de problemas con un indicador básico, si podemos decirle de esa forma, un potencial producto o intervención, ¿sí? Ya han creado un mecanismo por lo menos básico de una cadena de resultados. Eso está perfecto, ustedes ya lo entregaron y estamos bien con eso. Pero yo creo que también ya vieron un poquito de que por ahí va el final y que no necesariamente va a ser ese específico que ustedes entregaron. La pregunta es, ¿alguno de los grupos ya se tomó a la tarea de como mínimo revisar el plan actual de la institución que les fue otorgada a cada uno? ¿O no? Cuéntenme. Ok. Hasta ahí no. ¿Qué han hecho? O sea, realmente están... Me pregunta puede ser válida la respuesta si ustedes me dicen, Sílica, hasta que no de lineamientos no pensamos hacer nada. Se las puedo comprar perfectamente porque entiendo que no solemos ser muy propositivos los guatemaltecos. Eso es un mal que tenemos. Y lo entendería perfectamente, pero desde el escenario de ustedes, tener una iniciativa, ¿no han planteado abordar algunos de esos aspectos? Investigar un poco de cómo funciona ese plan, porque ya de que si tienen que hacer un plan estratégico ya lo sabían. Era como que 3 semanas que hicimos la primera actividad relacionada a eso. La pregunta es, ¿qué han hecho ustedes por buscar parte de eso? O si realmente están esperando un lineamiento puntual. Honestidad. Es más, apertura en cámaras para que tengamos esta discusión. Gracias, Omar, por abrir su cámara. Creo que solo usted y yo estamos por no prestando atención a esta sesión. Los demás están en jaripeo todavía.
Otra cámara por ahí, ya van 2, 3, 4. Por ahí, momento la de Augusto. Ahí está, ya volvió. ¿Qué piensan ustedes? Cuéntenme, ¿qué han hecho? Obviamente han hecho algo, no han hecho nada. O sea, bueno, aquí la honestidad es valorada, no tengan pena. Y si no, yo ya les digo, bueno, tienen razón, vamos a hacer el lineamiento puntual y se los comparto. Y miren, muchachos, esto es lo que van a entregar ustedes. Y sobre esto les recomiendo empezar a leer A, B, C y D. Y nos vamos de la manita como buenos. Eso va a ser necesario. Saliendo los parciales, ¿no? Buena onda. Es más, me gustaría, vamos a tomar la captura del día de hoy con las cámaras que están habilitadas ahorita, porque así asumiremos que solo nosotros estamos en la serie. Y están atentos. Ahí está. Ahora tenemos nuestra captura de hoy. Luis, si puede abrir su cámara, porque Adriana y María José, si es que están por ahí escuchando, si quieren abrir su cámara, yo no me enojo. Sus puntos tampoco se enojan. Igual yo, me parece que no la reconoce. Pero aquí estoy. Hablen entonces, hablen, griten, pataleen, aunque sea, muchachos. Díganlo con honestidad. Lick, nosotros no hemos hecho nada así. No hemos ni siquiera tomado un documento para saber de qué trata nuestra institución. Sí. Pero que entonces ahora ya viene la recomendación mía. Empiecen a leer sobre su institución. ¿Por qué? Ustedes al final del día, se los dije, yo no espero que ustedes hagan todo un plan estratégico, o sea, es mentirles a ustedes. Si yo ahorita con mi experiencia lo voy a hacer en 4 meses solo, no voy a pretender que ustedes sin esa experiencia lo hagan, aunque sea en grupo. También o sea, es imposible. Pero por lo menos pueden hacer cierto nivel de análisis sobre esos P's. O por lo menos conocer cuáles son las intervenciones que deben atender esas instituciones. Como mínimo, vayan a ver el mandato legal de esa institución que les tocó. Porque con eso ustedes tienen una idea de qué realmente van a proponer. Esa es la base para entender qué van a proponer para esa institución. ¿Qué dice el mandato legal? ¿Qué debe atender esa institución? No me van a salir, por ejemplo, a decirme que va a poner hospitales, pues eso no es lo que dice su reglamento ni sus funciones. Ya tiene función específica, ¿verdad? Entonces, esa es la primera recomendación, que vayan a buscar. Está bueno, se los perdono, están en parciales, están sufriendo, están llorando, yo sé, eso pasa. Pero ya la otra semana ya no hay parciales, entonces tenemos la oportunidad para empezar a ver esos aspectos. Y que aprovechen también las sesiones de clase. El objetivo de que yo ahora empiece a hacer las sesiones un poco más cortas en teoría, por así decirlo, es porque voy a confiar en que ustedes no necesitan que les repasemos los términos y que con una vez que lo escuchen lo van a absorber. Es un riesgo muy alto, no se los voy a negar. Estoy hasta preocupado de tomarlo. Pero creo que lo podemos considerar para que ustedes también aprovechen ese otro espacio, otra ventana, para que fomentemos los ejercicios prácticos o las consultas en clase, ¿verdad? Porque me va a hacer muy mal de alguna forma de que me parece 2 semanas antes a decirme no sabemos qué hacer. Y ya con 2 semanas para hacer un trabajo, perdónenme, pero ahí sí van a sufrirla. No va a ser tan fácil. Entonces vamos a ir viendo esa parte. Yo de hecho hoy les voy a mandar un primer documento de lectura para que ustedes se vayan familiarizando con lo que es primordialmente esa cadena de resultados ya específica, cómo se desarrolla esa cadena de resultados, ya de cómo se modela conceptualmente ese diseño del problema, cómo se da el modelo explicativo y cómo se da el modelo prescriptivo. Perfecto, si ustedes me dicen, Lick, pues pensamos en que nuestra institución puede usar el árbol que tiene y vamos a tomar extractos de ese árbol para poder replicarlo, perfecto, yo no estaré en contra de eso, pero voy a esperar que ustedes lo enriquezcan porque yo ya vi cada pay
de ese ministerio que les tocó y sé las deficiencias que tiene cada uno de sus pays. Y si ustedes me mantienen esas deficiencias, pues obviamente sus puntos ahí van a estar reflejados, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a empezar a ver. De hecho, hoy mismo les voy a mandar ese documento. Si es un poco extenso, no les voy a negar eso. Va a ser su lectura de fin de semana. Como yo sé que les encanta estar ocupados su fin de semana en cosas de la U. Y pues no. Y aquellos que no les gusta, que lo reclaman, pero no van a clase por andar en jaripeos, que mejor ni piensen en decir nada el día de hoy, porque hasta fotografías de ellos tenemos, de cómo se escabulleron hasta esa actividad. Entonces, mejor, cadito se ve más bonito. Fuera de eso, les consulto. ¿Alguna duda previo a que terminemos la sesión? Claro, hasta el momento. ¿Todo bien? ¿Todo mal? Lick, solo le quiero comentar que ya tenemos lectura de fin de semana. ¿Ah, sí? ¿Qué lectura tienen de fin de semana? Un análisis demográfico, Lick. Ah, pero no es de mi curso, entonces no hay problema. Pueden tener 2. Pues la mía la puede distribuir en más tiempo. El resultado de esa lectura no la tiene que dar mañana, no la tiene que dar el martes. Es para su conocimiento de aquí por lo menos hasta todo el mes de septiembre, donde usted debería desarrollar esos modelos que son el corazón del plan que van a entregar. Lo demás, si ustedes tienen bien los modelos, se va de largo. Porque los mandatos se los van a copiar, yo lo sé, no se van a poner a pensar si hay más mandatos legales. Los actores los van a copiar del PEI que tomen, que le tocó a la institución. Las políticas las van a copiar. Muchos aspectos los van a copiar. El corazón no. Entonces ahí les voy a dejar un mes de lectura, miren, para que sea su guía de cómo realizar ese análisis y lo podemos ir viendo en esas partes del curso que tengamos en sesiones presenciales. No me gustaría que lo veamos virtualmente porque primero yo sé que no siempre están atentos ni conectados a la clase, es más que evidente. No me voy a engañar a mí mismo pensando que están todo el tiempo poniendo atención. Y segundo, ustedes no son buenos aprovechando su tiempo para discutir en clases virtuales. Están muy concentrados en relajarse que no preguntan, entonces mejor lo vamos a hacer presencialmente esos ejercicios. Bueno, entonces si no hay nada más que agregar, yo pues les agradezco por la sesión del día de hoy. Deseo enviar lo mejor para su examen de mañana, que les vaya muy bien. Cuenta la vivienda que está difícil la situación para pero bien, espero que les vaya muy bien. Tengan una feliz noche.